Bueno, mi nombre es Julio Choca. Profesionalmente soy patrón de cabotaje y pesca y trabajo en la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, específicamente en el Laboratorio de Tecnología Pesquera. Yo me involucré en lo que era el programa de arqueología subacuática en ese momento, en Montevideo, cuando ya había empezado, ya estaba funcionando en realidad, ahí en la calle Paysandú, en lo que era los laboratorios de arqueología, y ya había una cantidad de gente trabajando en realidad. Estaba Antonio, que era la cabeza del grupo, estaba Leticia, estaba Victoria en la parte de antropología social, estaba Mana, estaba Eduardo, en la parte de archivo, me acuerdo, eran los fuertes del archivo. Estaba Ezequiel, estaba Virginia, había un grupo interesante, había un grupo lindo de gente. Y había más personas, seguramente me olvide alguno más. Ajá. Este, y bueno, en realidad yo me involucré con el grupo porque me enteré de una presentación que hacían en Piriápolis. Me enteré por la prensa nomás. Y a mí personalmente la parte histórica y la parte, bueno, está, profesionalmente estoy linkeado, vinculado al mar desde mi juventud. Siempre más vinculado a la parte pesquera, a la parte de los barcos, más que nada, pero siempre me gustó la parte histórica y siempre era un asiduo lector y buscador de información de ese tipo, de naufragios, de pecios, de la historia del Río de la Plata, del Atlántico Occidental en general, en fin. El tema me gustaba y al día de hoy sigo siendo un poco fanático. Este, cuando me enteré de la existencia, pero no sabía de la existencia en realidad, cuando me enteré de la existencia fue que traté de linkearme, sin saber, para ser sincero, sin saber si iba a tener cabida o no, si me iban a dar pelota o Ujú, no, la verdad. ujú. Pero bueno, la verdad que sí, tuvo una recepción, la verdad que formidable. Eran todos juicios jóvenes, digo, todavía son jóvenes en realidad, pero este, y con muy buena onda. La verdad que yo que venía de afuera, pero lo que sí, el grupo, la mayoría eran universitarios, Ajá. salvo el caso de Miguel, que era el químico, que también era otro outsider igual que yo. La mayoría eran universitarios específicamente de formación de humanidades, o Ujú. arqueólogos o antropólogos. Este, pero ya te digo, uno fue a contactarse por el gusto de lo que se hacía o lo que podía hacerse, y la verdad que la recepción fue buenísima, fue excelente la recepción. Para gente de afuera, y eso lo he visto a lo largo de los años del PAS, siempre fueron muy abiertos, ¿no? Siempre fueron a diferencia de otros grupos que hay, Ujú. el PAS y hoy en día CIPAC, la verdad que siempre ha sido un grupo bastante abierto a formar gente afuera, a dar charlas, a preparar gente, a recibir gente, a hacer bucear gente, que en este país es bastante complicado, ¿no? Ujú. La verdad que en eso siempre ha sido este, muy plausible el tema del manejo de cómo se llevó adelante el grupo. Ujú. Y realmente, si bien hoy en día estoy menos en contacto, más que nada porque estoy en Montevideo y ellos, la gran mayoría de ustedes están en Maldonado, a pesar que seguimos en contacto, de hecho seguimos trabajando y haciendo trabajos, y la idea es seguir haciendo trabajos, este, calculo que mantendrán el mismo lineamiento de estar abierto a la gente en general. Y eso está bueno, porque eso, Ujú. en mi opinión, a la arqueología subacuática le sirve, pero sobre todo, y más que en particular a la arqueología subacuática, le sirve al país, que cosa que me parece que Ujú. es bastante importante. El Qué Uruguay tiene lindo. un, el Uruguay tiene un legajo histórico marítimo mucho más importante y mucho más grande de lo que el normal de la gente Ujú. conoce o sabe. Lamentablemente no ha habido grandes desarrollos de trabajos históricos en la parte naval, en la parte marítima. Este, y bueno, es algo que está bueno que se fortalezca y que se mejore, ¿no? Que se siga trabajando en eso. Hay mucho por hacer, la verdad que hay muchísimo por hacer. ¿Verdad? En líneas generales, digo, yo trabajo Ajá. en la minera y estoy vinculado a la pesca y también estamos en la misma. Y de nada existe hace 40 años, ¿no? Sí, Pero hay mucho que hacer en el mar. sí. Acá se dice que el país es un país que está de espaldas al mar. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, soy Ajá. más partidario de que es un país que conoce el mar hasta el pecho.
hasta la playa. La playa no conoce nada, pero hasta la playa que la gente conoce. Y la Sí. defiende, Ajá. pero del pecho para allá, ya de bici, ya en general lamentablemente, y hay una riqueza enorme desde el punto de vista Ajá. marítimo, pesquero, histórico, patrimonial, arqueológico y todo lo que se pueda sumar. Sí, no, Eh, se ve la proporción de cuerpos de agua por eh, continental, por terrestre, es tremendo. Es un país cercado por agua de todos lados. A veces uno se olvida de la Mirim, de la conexión de la Mirim con el sistema de la Laguna dos Patos, sí, grandes sí, navegaciones históricas y prehistóricas en la Laguna Mirim, claro. tremendo, super potencial. Bueno, Los ríos, todos los ríos y la costa estuarina, atlántica, es riquísima, no. fantástico. La geografía del país es impresionante. Si uno empieza a mirar y a recorrer ríos, arroyos, y sin contar el río de la Plata y el río Uruguay, los grandes ríos, Río Negro, Guarén, la hidrografía es importante. Realmente la parte acuática en general es mucho más grande. Ni hablemos de la plataforma, la extensión de la plataforma y todo eso, que es muchísimo más todavía, ¿no? Hay Tenemos que mucho más pasar agua un que poco. territorio. Sí, qué bueno, qué bueno. Y vos, Magdalena, contanos un poco cómo fue que usted se involucró en el grupo y cómo fue esta experiencia ahí. Bueno, yo soy arqueóloga. Fui un día, bueno, en realidad había una salida de campo en Conchillas que estaba haciendo un rescate arqueológico porque se iba a instalar la pastera ahí. Entonces llamaron a un montón de gente y yo fui a hacer la parte de rescate arqueológico y justo me tocó una semana que fue, bueno, Antonio iba, obviamente, porque era encargado, pero que fueron Eduardo y Bianca, que iban a trabajar en la parte subacuática. Porque yo fui, porque ¿cómo se llama? El rescate arqueológico duró mucho tiempo y yo fui al final. Cuando Mm. ya estaban terminados casi todos los trabajos y solo lo que se estaba haciendo en ese momento era ver las máquinas, cuando las máquinas iban levantando arena, iba a ver que no levantaran sitios arqueológicos. Pero la parte más importante ya estaba hecha. Y justo ¿Por esa qué semana, año? Perdón. ¿Por qué año 2000, más o menos sería? 2009 o 2010, Ah, bien. creo que, no, fue 2009, en el 2009. Ahí estaban haciendo eso y fueron ellos y cuando volvían a la noche, porque yo estaba trabajando en tierra y cuando volvían a la noche, Eduardo, Antonio y Bianca, todos contaban lo que habían hecho ahí, que el sonar y que veían el fondo del mar y ahí empecé a fascinarme, dije, qué fantástico esto, me encantó y, y nada, y creo que ahí me invitaron a participar y fui a alguna de las reuniones, yo la verdad no me acuerdo mucho más de eso, pasó mucha cosa en mi vida de ese momento hasta acá, pero Ajá. me acuerdo que estaba fascinada en las noches en Conchillas cuando volvían ellos de trabajar y lo que contaban que habían hecho, y me encantó y me sumé ahí enseguida a trabajar. Antonio después hizo un llamado para trabajar también en Conchillas, pero en la parte de archivo, y ahí me enganché a trabajar revisando los archivos sobre naufragios y era como un mundo fascinante, leer cosas que fueron escritas a finales de 1700, en 1800, sobre los naufragios o los varamientos de los barcos, era como súper fascinante. A veces no se entendía nada porque no tenían una letra muy prolija, pero para mí, no sé, era como que me olvidaba del mundo y fascinada. Además de todo esto, mi padre le encantaba bucear y a mi abuelo hacía réplicas de barcos. Entonces se ve que un Ah, poco en la sangre lo vengo trayendo. Y nada, y ahí como dijo Julio, trabajé mucho en la parte de archivo. Eduardo logró meterme en el agua, que a mí bucear me ponía muy nerviosa. ajá. Logré bucear, y bueno, más o menos así fue como entré. La verdad es que lo tenía,
off the record. Lo tenía medio borrado, es como que no lo había repensado todo todos los inicios. Sabe, los colegas también se ve que están en cajitas ahí o en sitios que hace tiempo no van por ahí a pasear, ¿no? En estas memorias. Y justo cuando Elena, ¿no? Y vos también empezaron a reflotar la idea de activar nuevamente las actividades en Montevideo, creo que también fue un impulso de pensar algo que está muy interesante también es que veo que, claro, hay una conexión muy fuerte con la historia del grupo, ¿no? Del Paz. Y que ahora, justamente por esta movida de ustedes ahí, con las reuniones que hicimos, con este proyecto también, la gente está empezando a utilizar estas memorias como un recurso para empezar, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Ay, ¿Cómo vamos a proyectar esas cosas y ahora dentro del escenario que se presenta, que no es, son la misma persona, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Y creo que está muy interesante, Elena ya está me enviando mucho material, y van surgiendo ideas. Y esto ha sido como la motivación de este ciclo de encuentros, es activar a la gente para, ¿no? Acercarse bien, disfrutar y ayudar en las mil y una tareas sí. que estamos A mí, involucrados ahí. tanto como Elena, o sea, como que tengo muchísimas ganas de volver a reengancharme. A mí me pasó un poco lo de Julio, que cuando se fueron a Maldonado, todos los que estábamos acá en Maldonado con otros trabajos, en Montevideo con otros trabajos y otras cosas, como que nos costó seguirle el ritmo y tal, es Uhum. como que nos fuimos quedando por fuera, pero no por no querer, sino por no poder. Es como, para mí es como, el Paz era todo, yo era tan feliz, disfrutaba muchísimo todo. Es como Aham. decía Julio, era un grupo de personas como divino, o sea, se redisfrutaba, los sitios escuelas se redisfrutaron. Uhum. Ir al archivo, sentarse horas a leer cosas que estaban en un español incomprensible, era Uhum. fascinante, o sea, Bueno, yo estuve más contar, contar um pouco de los sitios de escuela, como era, assim, para a gente que não sabe, não, lo que eram os sitios de escuela e que representava, ou seja, que, como era um complemento de lo que se hacía em classe, de que se hacía no laboratório, e como foi foram várias edições, não? sí, yo participé de dos, pero creo que se hicieron más. Este, fueron como en diferentes contextos. Uno fue para el taller, yo estaba cursando taller de arqueología, el taller es como la última materia para recibirte en arqueología, y el tema justo de ese año era arqueología subacuática. Entonces Antonio hizo un sitio escuela como para para los que no estaban adentro, por ejemplo, del programa de arqueología subacuática y que estaban cursando ese taller, también conocieran cómo funcionaba, ¿no? La arqueología subacuática. Era como una introducción al tema. Fueron en Piriápolis, que es donde tiene, ¿no? O donde tenía permiso de meterse al agua el programa de arqueología. Y se hacían prácticas de buceo, se hacían prácticas de registro del sitio abajo del agua, se hacían prácticas de prospecciones en la playa, buscando restos de naufragios, se hacían también, bueno, hubo unas charlas de conservación que dio Miguel también, era como introducirte al mundo, ¿no? Después ese fue uno y el otro fue con gente de todos lados, fue como abierto, no me acuerdo bien el contexto, pero sé que vino gente de Brasil, vino Argentina. gente de biología, de Argentina esa vez no fue, creo que hubo una más. Sí, creo que en tres. Ahí va. Hubo de Brasil, de Argentina, de Uruguay de diferentes ámbitos, como decía Mana, había biólogos, es más, en uno hubo escribano o abogado. Este, Ah, sí.
porque incluso en los sitios de escuela también eran Son abiertos. abiertos. Todo Si bien era un abierto, ¿no? componente fuerte y grande de la gente de la universidad y de la gente de arqueología y de antropología, había gente incluso de afuera, también en los sitios de escuela, que también Ujú. está bueno porque le dan su valor, le dan sus cosas también desde otro punto de vista. Este, hubo hasta profesores de gimnasia, me acuerdo, en alguno. Qué fantástico. Esos salvavidas eran, me acuerdo. Ajá. Estaban vinculados al agua, pero no, Uhum. muy bueno, la verdad que muy buenos. Sí, Ah, e maestros maestras. foi assim que eu conheci o grupo. Ah, mirá. Eu, em 2006, eu havia terminado, havia me recebido do curso de oceanografia cá em La Forge, em Rio Mm, Grande, e havia recém concluído e havia concluído o curso de buzo profissional da Armada e estava com um companheiro allá na playa del Cassino, um pouco assim, sem, sem motivações. E aí escuchamos del sitio escuela e aí nos pusimos de carona, fuimos de carona de Rio Grande hasta Piriápolis. ah, mirá. Sí, chegamos ¿Y en cuál a estuviste, Rodrigo? 2006. Pero, 2016. y seis. 2006, mirá. 2006 foi, pero chegamos bem no finalcito, estava Sí. como los últimos 5 días y estaba un tiempo muy feo en Piriápolis, así que hicimos, pero hicimos de todo un poco. Nos quedamos en el Hotel Argentino, que ya era una etapa del sitio escuela. Buceamos en el Vértigo, estuvimos también mapeando. Antonio también buceando, hicimos prácticas de buceo, ayudamos un montón. Conocí a Alfredo en este momento también ahí. Ah, Sí, y ahí se Todo- quedó un poco la referencia. Bien, y después, pasados 9 años, sí, pasaron 9, en 2015 yo estoy volviendo a Brasil del doctorado. Estoy llegando, volviendo a Brasil después de 5 años de doctorado y en el camino, llegando en Brasil, aparece un correo de Antonio me invitando a si yo quería venir a Uruguay para poder trabajar en el CIPAC y coordinar el grupo porque él se estaba jubilando. Entonces fue todo un ciclo que más o menos nos conecta también, ¿no? sí. muy bien. Y Julio, vos has trabajado, tienes mucho interés, se ve por sus perfiles en las redes y todo, y por la maqueta ahí al fondo con el tema de la construcción naval, ¿no? Y Sí, vos estuviste ahí en el remolcador, en el trabajo de registro del remolcador Enriqueta, ¿no? sí, Sí, estuve, Contanos un sí. poco ahí. Mana también estuviste. Ah, en la parte de bien. archivos. Tá. Contanos Totalmente. un poco porque es fantástica esa historia y bien, am, tenemos que hacer más de esto. Bueno, mirá, el remolcador Enriqueta era un remolcador de principios del siglo pasado, fines del anterior. Un barco precioso que había estado trabajando en el puerto de Montevideo hasta que tuvo un accidente. Un barco madera construido en Uruguay con un historial bastante importante, del cual Ana y Eduardo se encargaron en su momento de sacarlo a flote, porque no, la parte histórica no estaba tan... Si bien tuvimos con el dueño, contacto con el dueño y nos contó un montón de cosas, la parte del archivo fue importante en ese. Supongo en todos, pero en ese en particular puedo asegurar de que fue importante. Y la verdad que el barco tuvo un accidente, en realidad un temporal grande que hubo en el 2005 acá en Uruguay, y quedó radiado. Quedó radiado en un lugar dentro del puerto de Montevideo que era medio complicado para su sobrevivencia. Uhum. En ese momento la empresa dueña, la empresa armadora que era... Empresa de remolques y lanchajes, Reila, no me salía, Reila. ¿Querés tomar, pará, querés Ah, tomar Reila. Reila, sí, exactamente. Reila vende el barco en realidad, Reila vende el barco, perdón, vende la empresa, toda la empresa la venden a un grupo español que es el Grupo Boluda. Pero el Grupo Boluda decide que algunos barcos los va a utilizar y otros no. Entre ellos descarta a este barco. Y este barco queda medio ahí en baranda y lo compra el que era el capataz del dique Sacos. El capataz del dique Sacos era un veterano de origen español que quería los barcos realmente y que quería los barcos viejos además y lo compra con la intención de salvar el barco en realidad. Ah,
Entonces, una de las cosas que había que hacer en el momento en que se hablaba de desguazarlo, de hacer un asado con él, porque viste que acá las cosas históricas en general, las cosas patrimoniales son bastante poco respetadas, o directamente no son respetadas. Entonces, ahí se contactan con la Comisión de Patrimonio, se contacta con el PAS, ahí es que yo me linkeo un poco con el tema del remolcador, y bueno, al final, para Mm. declararlo un bien cultural, que era lo que se buscaba, se necesitaba una carpeta, un informe, un trabajo que le diera la posibilidad al barco ser declarado bien cultural, bien de interés cultural por parte de la Comisión de Patrimonio. Y eso fue lo que hicimos en realidad. El barco, el trabajo consistía en hacer una investigación del barco, histórica, fotográfica, constructivamente del barco, y después declararlo, bien que sucedió, el verdadero estuvo declarado. Claro, con el correr de los años, lamentablemente, reflotarlo era caro, era una cosa cara, Uhum. no era fácil, no tuvo mucho apoyo el pobre armador, el pobre dueño del barco, y en los últimos años apareció un competidor un poco pesado y un poco grande como es UPM, y entonces finalmente el barco fue, hará cuestión de un año y medio, 2 años, fue desguazado. Se, Ay, no per- sabía eso. Se perdió, sí, Sí, se perdió, el barco se perdió al final. Se yo perdió lo con otros vi. barcos. Se perdieron un montón de barcos ahí, porque Uhum. era lo que, esa zona donde el barco estaba era lo que se llamaba históricamente el cementerio de barcos. Ah, Este, não eh, creio. Qué es más, triste. toda esa zona está quedando en este momento, justamente está quedando bajo tierra, bajo muelle, ¿no? Aham. Este, no, no, la obra es Ai, não tuvo arqueologia, que pena, que no, pena. es muy Pá, que tarde. difícil. E era, o Julio, Enriqueta era um barco hermano del Fritz Hoff, ¿no? No, en realidad ¿No? no, ¿No? son diferentes barcos. Era un barco Ah, de similares características, pero uhum, no es gemelo, no es un barco gemelo. Era único, en realidad. uhum. El Free Hop es más nuevo, en realidad. Ustedes já estiveram acá em Maldonado, não? Já estuviste acá, Julio? Sí, Já? yo estuve y llegué a salir en una campaña con ellos, pero me pasó lo que comentaba Mana. Los que quedamos en Montevideo quedamos primero medio perdidos, porque quedamos como desconectados, porque claro, implicaba irnos algún día de trabajo para allá, para Maldonado, Aham, o irnos algún fin de semana. Y sim. a veces los fines de semana uno trata de descansar, en realidad. Entonces, en realidad, a nosotros se nos complicó. Yo reconozco que esa etapa fue media complicada. Uhum. Aplaudo lo de la posible reapertura de vuelta del pase en Montevideo. Realmente me parece que vale la Então, pena. sim, gente, bom, várias coisas que podemos fazer aí, todo, e creio que uma que poderíamos começar é, o CIPAC tem uma página na internet, e Ujú, poderíamos começar a agregar ustedes como, não, colaboradores, e aí retomar estas linhas, a linha construção naval, estas linhas archivos, se querem, e todo, buscar aí a página web do CIPAC y está alguna cosa hicimos, pero hace tiempo que no estamos ahí como alimentando la página. Y esto puede ser ya crear como un portal, ¿no? Y donde las acciones, mismo que no esté todos juntos trabajando juntos, pero que estén ahí se moviendo de un lado a otro en Montevideo, acá en Colonia también, que estamos con un proyecto ahí interesante en Colonia y tener como un portal de que se va juntando estas informaciones e incluso también que está bueno es subir estos informes, el informe de la Enriqueta, ponerlo en PDF, subir y crear una biblioteca digital, porque son activos, ¿no? Cosas que se claro, criaron, algunas sí, se publicaron y están ya en repositorios ex, pero otras no, hay mucha cosa acá. Y claro. quizás si buscamos los archivos digitales para, ¿no? O lo digitalizamos, lo que sea. Y esto está en un excelente trabajo, sí, este lo tenemos, está muy bien. Ajá. Lo otro que está siguiendo con el tema de Montevideo y Maldonado, nosotros allá en el trabajo estamos, este año se nos complicó un poco el tema de la embarcación, pero
Yo estuve hablando con Eduardo allá por marzo, por abril más o menos, porque nosotros en Dinara adquirimos un sonar de barril lateral y tenemos las embarcaciones que las estamos, calculo yo que para el año que viene van a estar para fin de año en realidad. Ujú. Pero las dos embarcaciones, tanto la Marina, la embarcación vieja, la que recuperamos, y la Camarón que la modificamos toda. ¿Vos saliste de la Camarón, no, Mana? ¿Vos estuviste en la campaña en Piriápolis con la Camarón? No. No, Ah, no, yo solo estuve arriba del Paz 1. solo pasó, está. No, la Camarón fue la campaña antes. Fue creo la campaña que se hizo, primero se hizo con un gomón, me parece, después se hizo con la Camarón y después se hizo después vino el Paz 1 y todo el equipamiento del Paz. Y yo incluso estoy, los últimos 2 meses, yo estoy bajadito en el laboratorio de conservación, renovando todo el bote, todo el pasuno. Desarmé Ujú. todo, comando, dirección, todo, todo, todo. Y hoy estaba armando todo el comando acelerador nuevamente, pero rompiendo la cabeza, viendo las fotos de cómo lo desarmé, porque ya, Bueno, yo Hay hoy una estoy tuerca colocando afuera, botas de chique y cosas por el estilo, así que estamos en la misma entonces. exactamente, qué bueno, sí. Y tal, entonces también los equipamientos nuestros están totalmente disponibles. El perfilador de sedimentos subsuperficie, también un super equipamiento que está, o sea, se puede sacar mucho más de él. Nosotros construimos ahora un soporte para que esté a fijo y que pueda estar con el GPS ahí, ATK también teniendo, ¿no?, las posiciones corregidas, pero no se quedó bien la posición. Creo que la cavitación del hélice está creando un poco de ruido. O sea, estamos ahí, el camino es el objetivo, ¿no? Siempre haciendo Todo, alguna cosa intentando mejorar. todo eso te lleva un laburo bárbaro, mirá. A mí, yo estoy, mientras que subimos la lancha al varadero, la lancha tiene 100 años, ¿no? La Ajá. marina tiene 100 años, entonces está, hay que tenerla. Pero subimos el varadero, hicimos un montón de cosas en el varadero. Fue un año complicado entre la pandemia, el cambio de gobierno. Todo fue muy complicado realmente, pero bueno, Mm, estaba mal que mal se fue encaminando y aparentemente las dos embarcaciones van a estar para trabajar a partir del principio de año. qué bueno. Así que Ujú. pienso No, que entonces, fuerza total para el año próximo, ¿no? Vamos, pienso vamos que con sí. todo. Espero que sí, espero que sí. Ajá. Sí, excelente. No, otra cosa también que mencionaban ayer, la idea de Antonio de reconstruir una sumaca, ¿no? Sí, me acuerdo. Ha escuchado también, ¿no? En Y realidad lo Yo había hablamos. participado de eso. Claro, estaba Mana, estaba Soledad, estaba Eduardo y estaba yo. Y no me acuerdo si Matías no también no sé si no estaba Matías. Y Díaz, habíamos empezado el trabajo y eso, pero claro, que quedó inconcluso, en realidad quedó inconcluso, y hay muchas cosas para hacer. Construir una sumaca, lo que pasa es que fue ahí cuando se fueron. Mm. claro, sí, exactamente, sí. Ahí fue cuando se fueron para abandonados, Que sí. fue como para allá afuera. Ah. Mm, sí. Construir acá en Uruguay está bastante complejo, muy ujú. complejo. Construir una sumaca está más complejo todavía, te diría. Y una Este, maqueta, vamos humilde, una una maqueta maqueta. sí, una maqueta sí, una ¿Vos, maqueta vos sí. Bueno, está. conocés algún buen maquetero así? Gente que... Yo- Ah, yo- entonces es por ahí, por ahí. según lo que dicen mis amigos, entrar a mi casa es como entrar al Museo Naval. Así que no. Esta es una, pero le tengo unas cuantas más en la El de casa. atrás lo hiciste vos, Sí. lo hiciste Todo lo que vos, tengo acá. Julio. Yo armo en madera, armo de planos y armo en plástico. Armo en todo. Siempre cuando sean barcos, ¿no? Ujú. Pero armo en todo, sí. En realidad armo en todo. Sí, qué Sí, excelente, mi abuelo. excelente. Pues en realidad yo lo que hice en la UTU, de joven, hice náutica y pesca, para ser patrón. Ah, tá. Pero siempre me quedé con las ganas, siempre, y nunca, y por pelotillas no lo hice, de más joven. Ya a la cuestión de unos 10 años, volví a la escuela de vuelta, a la escuela marítima, e hice carpintería de ribera. En ese momento Ay, qué divino. me estaba construyendo una lancha para mí en realidad, y me enganché, me gustó, terminé, o sea, hice la escuela, terminé la lancha, que la tengo flotando en realidad, esa es mía para chiviar, personal. Aham. Este, y,
Pero siempre construí maquetas y siempre eso siempre eso lo hice desde más joven incluso. Sí, Ujú. en casa tengo unos cuantos. Ah, qué bárbaro. Sí, la sumaca en particular es un tipo de embarcación un poco conocido tanto históricamente, ¿no? Así en términos de construcción naval, sí, cuanto arqueológicamente. Arqueológicamente es cero, ¿no? sí, tal Y, cual. y tenemos tenemos esperanza, porque nosotros, bien, en 2018, la oficina técnica del MEC en Colonia nos llamó para crear un proyecto que pudiera servir como subsidio para la nómina de la Bahía de Colonia y la zona insular a Patrimonio de la Humanidad. Sí, me acuerdo. Y ahí me fui con las tres manos. Ajá. Y armamos, ahí logramos hacer firmar un convenio entre la UDELAR y la Intendencia de Colonia para hacer Ujú. los estudios y aprobamos, final del año pasado, un Fondo María Viñas para 3 años de la ANI, ¿no? Para 3 años de investigación. Y ahí interesante porque estamos planteando un poco también, de una manera un poco minoritaria, pero potencial también de registro prehistórico también, de Ujú. otros niveles de, ¿no? Otro contexto geomorfológico también, pero también todo el potencial histórico y que nos puede contar sobre la navegación. Y ahí incluso también las balandras, las Claro, sumacas, ¿no? claro. Y es un proyecto que está en la parte ahora justamente de que nos habiliten con la parte de ir a agua y todo yendo bien. Vamos a estar 40 días en febrero, principio de marzo, allá, tá? Y están totalmente invitados, en verdad, ya más o menos sin avisarles, ya voy contando con ustedes también. Ah, eh, de participar, enfim. Pero vai ser, é um projeto tão interessante e tem muito potencial de arquitetura naval, porque as chances de preservação são interessantes, não? Como disse um amigo, as quantidades bíblicas de sedimento que tem no Rio de la Plata, não? La baja penetração de luz, e são sítios que não estão de todo perturbados. También no sufrieron tanto la caza al tesoro, al menos la oficial, ¿no? claro. Y entonces muchísimo potencial de trabajo y estamos dando ahora las primeras brazadas de natación para ver si en el año y justamente el año próximo que todo esté preparado para que el año próximo estemos con la embarcación toda a punto, Ah, con el equipo todos, ¿no? Y las autoridades sensibilizadas por la importancia que tiene al país un proyecto como este, ¿no? Trabajos interinstitucionales son fantásticos. claro. Nosotros nos aproximamos mucho de la UNESCO también desde que llegué. Estamos participando de la red de la UNESCO, la red Unitwin de arqueología subacuática. Estamos muy Ujú. conectados con otras universidades y el proyecto viene gente de la conservación de Texas A&M en Estados Unidos, gente, mis docentes y colegas de allá van a venir, Felipe Castro, que es de la parte de investigación y reconstrucción de buques, ¿no? Sí, Va a sí, venir sí, también un grande sí. amigo. Sí, va a ser una oportunidad de intercambio y es portugués, él es un tipo pero va a venir Chris Dostal de la conservación, va a venir también colegas de Argentina, colegas paleontólogos de Brasil, oceanógrafos de Brasil también, gente de la Universidad de Cádiz. La idea es que o Projeto Colônia sea un proyecto muy colorido, muy vivo, público, para ajudar a superar, muy también institucionalizado. Como decía Julio, dice todo, que sea un proyecto del país, ¿no? Donde Claro. nosotros hacemos una parte, que es la parte científica, pero tiene que ser un proyecto de país, la arqueología, el patrimonio cultural subacuático, ¿no? Y, y en eso estamos. Yo les voy a enviar el proyecto de laboratorio de conservación y el proyecto de colonia también, y de Bueno, ahí vamos creando líneas ahí para poder avanzar. bárbaro. Ajá. Lo escuchamos.
Bien, gente, ¿qué más querían contar? Así, algo ah, que, que no sé, que esa historia les hicieron recordar. Tuvo el encuentro, y armamos un encuentro de arqueología marítima y costera, no me acuerdo de vuelta el año, que estuvo bueno también, que vino gente de Brasil también a presentar actualizaciones en ese momento de lo que estaban investigando, pero era también de parte de antropología, arqueología prehistórica y costera, pero prehistórica, y también de arqueología subacuática. Y se hizo también ahí en el, en el Hotel Argentino. Y creo para mí estuvo re bueno porque fue, o sea, estuve ahí en la organización y fue un trabajo re arduo, nunca había organizado un encuentro y la verdad que me encantó y no sé, que viniera gente de afuera, para mí fue muy significativo, como que logramos llegar, no tuvimos mucha gente de Uruguay, porque el PAS siempre fue un poco controversial, pero algunos vinieron y estuvo bueno. Eso es uno de los recuerdos lindos que tengo también del trabajo ahí en el PAS. Y de los archivos, del trabajo de archivo, que era fascinante, ya lo dije, soy muy repetitiva. No, Y bueno, y ahí imagina. estaba entusiasmada con lo de la sumaca, pero también quedó ahí en el tintero. Vamos retomar, vamos retomar. También tengo una estudiante de doctorado que yo estoy tutoreando en Argentina, una Castelli, que trabaja mucho con construcción naval y vernacular, construcción naval vernacular, justamente pequeños barcos. Ella estuvo registrando unos barcos ahí que pueden ser el barco de Hilton, o barcos en Argentina, que pueden ser balandras, y ella también es muy buena investigadora también y creo que y está en el proyecto Colonia y entonces vamos a estar ahí también con este grupo ahí y tal. Creo que es un buen momento para actualizar y de la sinergia de los varios conocimientos y las varias formaciones, ¿no? Volver a trabajar ahí a la grande. Y, mano, una pregunta ahí, de la experiencia que tuviste, ¿no? Tanto en la antropología, la arqueología, la facultad y en el PAS en particular, ¿cómo esta experiencia de campo, de estar a cargo de organizar cosas, bucear, cómo esto influenció o influencia tu vida actualmente, las cosas que usted hace? ¿Cómo esta experiencia te ajudou ou te ajuda de alguma maneira hoje em dia? Yo trabajo en el Museo de Arte Precolombino e Indígena, y trabajo en el área educativa. Coordino en realidad el área educativa, pero también supe dar talleres y visitas guiadas. Y en la sala del museo tenemos una canoa que es prehistórica, histórica, ¿no? Tenemos una canoa y cada vez que yo paraba a hablar de la canoa estaba horas. Era una fascinación, pero la gente, los niños, las maestras, todos quedaban como fascinados en la parte de la canoa. Y me preocupaba y ocupaba de difundir también que existía el programa de arqueología subacuática, este, por el tema de las embarcaciones, ahí hablaba un poco de eso. Es como mi forma también de seguir cerca del Paz, hablar de Claro, la navegación prehistórica. si és Y uma también multiplicadora. sí, hice mi taller, contaba hace un rato que cursé el taller, que es la última materia de facultad en arqueología subacuática. En realidad yo lo hice sobre pesca indígena, otra forma de relacionarse del ser humano con las aguas, y cuento también en esa parte de la canoa las distintas formas que tenían los indígenas de, de pescar, que también es como
parte de lo que fui dentro del Paz. Es más prehistórica, no tanto histórica, pero sí, por ahí va mi influencia hasta el día de hoy. Y Qué cada vez que bueno. todos los años vienen guías nuevos, además en la canoa hago como una actuación de cómo pescaban o cómo navegaban, y cada vez, todos los años entreno a guías nuevos, y ahí también se terminan colgando con la fascinación y haciendo un poco la actuación que, que yo les transmito cuando los entreno. Qué Este, lindo, ¿verdad? Sabe que yo no conozco el MAPI, yo tengo que ir. Yo estaba cuando vengas, ahora, vamos sí, vamos sí. Yo estaba ahora justamente, yo me puse, este año yo voy a hacer un recorrido de todos los museos. Yo voy a quedarme en Montevideo unos días para hacerlo. Y ahí vengo viendo la pandemia y ahí bien, por ahora no tanto, pero quiero hacer, tengo que el hacer año en que verdad. viene, Sí, porque la misma sí. manera de aquí, cuando voy a Montevideo para dar clases o hacer alguna gestión, yo voy y vuelvo el mismo día. También no conozco nada de Montevideo, eso es verdad, conozco Ah, muy poco de Montevideo, siempre de pasada, ¿no? bueno, tenés que Entonces, venir. Yo te hago la visita guiada. A vos sí, también, ay, Julio. qué bueno, sí. Ahí Y ya está, ahí ya otra cosa, está. teníamos, sí, teníamos Mm. una sala de arqueología que ahora en este momento está cerrada, pero teníamos una sala de arqueología donde contábamos cómo es el proceso de investigación en arqueología, y teníamos 4 vitrinas en las que se mostraban los distintos tipos de investigación prehistórica, histórica, y teníamos del sitio Vértigo, teníamos piezas en exhibición. Pero nos pasó Ajá. que la sala está en una zona de mucha humedad, y muchos de los materiales que teníamos empezaron como a agarrar honguitos, así que tuvimos Ujú. que levantar las vitrinas, pero ahí también yo daba el taller de arqueología y siempre estaba un buen rato hablando. Así que, y yo en verdad estoy necesitando, estamos necesitando de mucha gente, así que está bien, estaremos ahí trabajando con el MAPI también y el MAPI trabajando con el Laboratorio de Conservación nuestro también. O sea, todos son equipamientos de Uruguay, ¿no? O sea, el museo, el Laboratorio de Conservación son equipamientos del país y así tiene que ser, así veo yo, ¿no? Y Julio, vos, una pregunta, usted que viene de una, ¿no? Es un estudioso, es una persona, un técnico, una persona interesada en tantos temas, ¿no? Vinculados y que ha tenido una oportunidad de trabajar con gente de ahí, de un grupo de jóvenes de la universidad, que como decía vos, con mucha energía, gente muy buena onda, agarrado de hacer las cosas. ¿Cómo fue esa experiencia para usted y cómo hoy en día o en tu vida cotidiana esta experiencia, estas memorias así más o menos, qué te cuenta este periodo que pasaste con el grupo? Y bueno, en realidad, a nivel personal yo pasé bárbaro en Paz, para empezar. Y después a nivel profesional, yo creo que todo enriquece. Yo me desarrollo mi trabajo en algo, sobre todo cuando estamos en el agua, en algo muy parecido a lo que es el Paz. Nosotros miramos los pescados, ustedes miran los barcos hundidos. Pero en realidad el medio es el mismo. Entonces en realidad es una ida y una vuelta en realidad. Porque en realidad al ser el mismo medio, muchas herramientas son o las mismas, o iguales, o parecidas. Entonces, en realidad, a mí salir por el Paz, o salir por Dinara, para hacer una campaña de investigación, que es lo que hacemos habitualmente, es medio indistinto y a veces me cuesta diferenciarlo incluso. Ajá. Si bien los objetivos son diferentes, evidentemente. Esa fortaleza de una cosa, de un grupo con un perfil y de otro grupo con otro perfil, a la larga te va enriqueciendo, vas sacando conocimiento, vas Ujú. aprendiendo. Nosotros, por ejemplo, allá en Dinara, todos los 2 años pasados que estuvimos trabajando con el lancha, salíamos con gente de la Universidad del Trabajo, de la UTU Marítima. Y
uno aprende de todo. Los chiquilines aprenden de nosotros, nosotros aprendemos de los chiquilines vienen con mucho más avidez a las tecnologías y te pasan por arriba, a mí por lo menos me pasan por arriba y yo aprendo de ellos y ellos aprenden un montón porque no tienen salidas en el mar, no, muchas veces no saben lo que es un barco, no Ah, conocen de zonas. O sea, todo, yo creo que todo el mundo se enriquece. Yo estoy de acuerdo con lo que dijiste hace un ratito, en que está bueno, y siendo un paísito chico como somos nosotros, ninguna institución le sobra la plata, unirse las instituciones para tratar de fortalecerse me parece que es difícil, mirá que es muy ujú, difícil, pero sí es importante me parece. sí. Estaría bárbaro trabajar con el museo, estaría bárbaro trabajar con el PAS, estaría bárbaro trabajar con Dinara, a veces no es tan fácil, o a veces puede ser fácil entre la gente, entre los peones del ajedrez, pero cuando llegas al rey o a la reina se te complica un poco el partido. Entonces, en realidad, yo sin embargo creo que es la mejor manera de trabajar. En su momento nosotros salimos con ustedes en el PAS 1, Ujú. salimos con ustedes en la Camarón, que era nuestra embarcación, pero que le habíamos prestado para hacer la combinación. Después ustedes salieron en el barco nuestro, en el Aldebarán, cuando después se terminó rompiendo la campaña maldita, pero entonces, y ustedes en ese momento trabajaban con nosotros y para nosotros, y en el otro momento nosotros trabajamos con ustedes para ustedes. Y todos acá salimos enriquecidos en realidad, Claro. porque en última todo el mundo sale enriquecido. Ujú. A mí siempre me dejó. Fuera de que a mí me guste, como te decía hoy, la historia, los barcos viejos, todo eso me encante, que me encanta. En realidad igual, profesionalmente, te fortalece, te enseña, aprendés, está bueno, vale Ujú. la pena. Sin lugar a ninguna duda que vale la pena. Ah, qué bien. Y entonces está, y siempre lo que tiene la universidad, o la Universidad del Trabajo, la UTU, es que hay gente joven. Nosotros, en el caso nuestro, por ejemplo, yo que sé, creo que ninguno baja. Yo era hasta hace poco de los más jóvenes, así que imagínate lo que se da Dinara. Entonces, siempre la universidad tiene sangre joven, la UTU Ajá. tiene sangre joven. Eso está bueno. A los viejos nos mueve un poco, por lo menos. Entonces, eso también sirve, en realidad. No, y este Este, contacto de generaciones es está súper. bueno, sí, está Ujú. bueno, sirve. Sirve, le sirve a los Ah. gurises y nos sirve a nosotros, a todos les sirve, me parece. No, Y y esto que... creo que es como se debería trabajar, además, ¿no? Muchas Sí. veces estamos replicando cosas. Una institución hace lo mismo que otra institución sin enterarse que están haciendo las mismas cosas, capaz que de forma diferente o con un leve encare diferente, pero se están haciendo las mismas cosas. Ah, Y esto para el país no tiene sentido. no La tiene traer sentido. energía que no tiene el más mínimo sentido. Entonces está, es difícil, convivir es Ujú. difícil, yo reconozco que no es fácil. Pero está, hay que hacer esfuerzo, me parece. Oh, gente, bien, creo que ya, bien, estuvo muy buena la charla, ¿no? Ah, creo que tenemos mucha tela aún ahí para cortar y seguir, y creo que esa es una de las motivaciones de estar haciendo, es, ¿no? Ah, rememorar, conocernos un poco más también y actualizar esta energía, ¿no? Y poner en marcha, ahora no tanto como estudiantes, pero quizá como docentes, como facilitadores, multiplicadores de una nueva generación que vamos a tener que construir, ¿no? Esa generación que ustedes hicieron parte, estamos necesitando construir una nueva generación. Y bien, pasada la pandemia va a estar un poco más fácil. Sí, pienso que sí. Sí, felices de poder participar en lo que sea, por lo menos yo. Yo también. Excelente. Está bien, está bien. É aquilo, é isso que dizia vos, não? A importância de estar com generações, de estar andando. E é isto, uma vez que uma pessoa aprende a aprender, não envejece nunca a Es cabeça, así. porque está sempre aprendendo com qualquer coisa, Sí. não? Siempre hay algo para aprender, lamentablemente. Lamentavelmente. Sí. Ah, gente, que bueno, un Never gusto end. de verdad poder hablar con ustedes y espero que dé muchos frutos. Ah, gracias por todo lo que hicieron ahí y bien, vamos a seguir llevando adelante. Esperamos entonces, vamos a marcar año próximo también una visita, un encuentro acá, un encuentro también ahí en Montevideo y quizás de tiempo en tiempo hacerlos nuevamente, un encuentro acá, un encuentro allá, para que essas coisas fiquem mais naturais e mais frequentes. Muy bien.
Dale, gente. Entonces, muchas gracias, buenas Muchas noches. gracias. Y yo mando noticias ahí de cómo están yendo las ediciones. Bueno, Rodrigo, un gusto. Dale, genial. Mana, un gustazo en verte. Gracias, Un gracias. beso grande. Chau, igualmente. Nos vemos, nos vemos. Dale, Dale, chao, Rodrigo, chao. Rodrigo.